Están viendo en esta pantalla una noticia que representa un avance. Vamos a hacerle zoom. Vamos a ver. Vamos a hacerle zoom. Dice ahí, Ecuador mejora en un punto su calificación en el índice de percepción de corrupción 2025. Ecuador mejora un punto en su calificación en el índice de percepción de corrupción 2005. Es decir, desde el 2004 hasta el 2005, en el gobierno actual ha bajado un punto de este índice. ¿Qué es este índice? Esto lo puso la FCD, Fundación de Ciudadanía y Desarrollo, respaldado por, como dice acá arriba, que está un poquito chiquito y quizás no lo puedan ver, Transparencia Internacional Ecuador. Es decir, la rama de una organización mucho más grande que está aquí, que se llama Transparency International o Transparencia Internacional. Entonces aquí ellos tienen su reporte anual, Transparency International 2025 Annual Report, reporte anual del 2025 de Transparencia Internacional. Y dicen ellos aquí, mientras la corrupción se esparce, aquí hay prueba de que el cambio es posible. Y te invitan a ver su impacto. Esta es la página de inicio de esto. Gracias por compartir, compartan. Entonces, en eso se basa esto que ha publicado la rama de esa organización de Ecuador. Donde dice así, este martes 10 de febrero del 2026, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, FCD, capítulo de Transparencia Internacional en Ecuador, presentó los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción, IPC. En este ranking clasifica a 182 países y territorios según sus niveles percibidos de corrupción en el sector público, basándose en 13 evaluaciones de expertos y encuestas a ejecutivos de empresas. Ya voy a ir un momento a el análisis de esto, el análisis de cómo se efectúa y cuál es la opinión de otros expertos sobre cómo se efectúa este análisis, porque eso es lo que ellos dicen. Hola, mandante, por favor, comparte, dale tap tap, que yo estoy en la plataforma de computadora y no sé cuál es el botón para invitar. En un rato voy a habilitar el multiguest para que suban, pero primero quiero presentar la información de forma responsable como debió hacerse esta mañana. Nos dice aquí el mismo artículo de este capítulo de esta organización, Transparency International, que dice, el IPC utiliza una escala entre 0, muy corrupto, y 100, muy transparente. Ecuador obtuvo una puntuación de 33 sobre 100, subiendo en un punto su calificación con relación al 2024, 2024, que era de 32. Con ello, el país se ubicó en la posición 116 de 182 países analizados, constituyendo una mejora poco significativa para anteriores resultados obtenidos, pero representa una mejora. Esta mañana no se presentó esta información así como la estoy mostrando. Ecuador mejora en un punto, mostrando imparcialidad. Estábamos en 32 en el 2024, ahora estamos en 33. La descripción clara es, se ha mejorado. Se ha mejorado. Pero ¿cómo se presentó esta mañana? Ecuador ocupa el lugar 33 entre los más corruptos del mundo. ¿Y a qué lleva eso? Y luego, quien manejaba este live hacía la pregunta, ¿y qué te parece a ti sobre que estamos en el lugar número 33? Pero no pone el contexto, no analiza, no investiga, no muestra nada más. Invita a gente que tampoco tiene información al respecto, que no tiene la capacidad de evaluar ni de investigar y que tampoco le importa, e invita también a gente de izquierda que lo que sube es a hablar desmadre en contra del gobierno actual. Siendo que, según lo que publica el capítulo de Ecuador, ha habido cambio entre 2024 y 2025 que es positivo, lo cual se refleja en ese título que ustedes están viendo y que no me lo estoy inventando yo. ¿Ok? No, no es completamente corrupto, Abel. Ya voy a mostrar aquí, tengo gráficos, tengo cifras, y para los borregos, tengo los datos desde la época de Correa hasta acá en un gráfico bonito que sé que les va a encantar. Para que comparen lo que pasaba allá con lo que pasa acá, en esta época. Así está la información. Cuando una organización internacional publica este tipo de análisis,
Cabe preguntarse a aquel quien realmente quiere tener responsabilidad en dar la información. ¿Quiénes están detrás de la elaboración de datos? ¿Cómo se elaboran los datos? Más aún cuando se habla sobre el índice de percepción. Percepción. ¿Y por qué es importante esto? A una persona que le preguntan, que no interactúa para nada con la función pública y que se maneja totalmente fuera de ese campo, si es que hubiese algo que fuera así 100% perfecto, o lo hace al mínimo, ¿cuál va a ser su índice de percepción sobre la corrupción? Percepción, lo que yo percibo, lo que yo huelo, lo que yo veo, va a ser bastante bajo, si es que lo tiene. ¿Sí? Alguien que está metido en el teje y maneje, que trabaje en función anticorrupción en el país, va a tener una visión muy distinta. Entonces, cuando se presenta una estadística, un valor como este, hay que tomar muy en cuenta las palabras que se usan, de nuevo, cómo se hizo el estudio, quién está detrás, quién puso el billuso para pagar esto. Y hay algunas sorpresas importantes que yo he averiguado ahí están todas las ventanas donde voy a mostrar la información. ¿Listo? Entonces, esta es una escala que mide de 0 a 100, hecho de nuevo por esta organización que se llama Transparency International o Transparencia Internacional. ¿Cuál es el ABC del CPI? Primero, ¿cómo se calcula este índice de percepción de la corrupción? Basándome en la información que ellos mismos publican, no que estoy yo sacando como mi percepción. Ellos dicen, el índice de percepción de la corrupción es el ranking de corrupción más utilizado en el mundo. Su función es calificar los niveles percibidos de corrupción en el sector público de cada país, de acuerdo con las opiniones de expertos y empresarios. Las opiniones de expertos y empresarios. Noten eso desde que está ahí. ¿Cómo se calculan las puntuaciones de cada país? La puntuación de cada país se calcula a partir de un mínimo de 3 fuentes de datos tomadas de 3 estudios y evaluaciones. Estas fuentes de datos proceden de diversas instituciones de prestigio como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. Las puntuaciones que aparecen en el índice de percepción de la corrupción no reflejan las opiniones de Transparencia Internacional ni de sus trabajadores. Es decir, eso es un disclaimer. Lo que ellos están diciendo ahí es, yo presento lo que estos técnicos, lo que estos expertos de estas instituciones dicen, cómo ellos perciben la corrupción en base a la información que tienen, y saben que ese no es mi problema. Allá lo que ellos dicen. Es un disclaimer, es una renuncia de responsabilidad. Yo también uso disclaimers, pero cuando yo digo algo, yo lo sostengo. En mis páginas web es información respaldada. Yo uso un disclaimer porque la ley me exige poner un disclaimer para los que ven en Estados Unidos y Europa. ¿Ok? Cosas muy diferentes. Entonces, acá seguimos leyendo. ¿En qué se diferencia la clasificación de un país o territorio de su puntuación? La puntuación de un país es el nivel percibido, sigue usando la palabra percibido, de corrupción en el sector público en una escala de 0 a 100, donde 0 significa altamente corrupto y 100 muy limpio, muy limpio. La clasificación o rango de un país es la posición en relación con los demás países del índice. La clasificación puede cambiar simplemente si cambia el número de países incluidos en el índice. Por lo tanto, la clasificación o rango no es tan importante como la puntuación a la hora de indicar el nivel de corrupción en un país. Hasta ahí. No sé si notan ustedes que el análisis que ellos hacen recoge las opiniones de gente, mucha de esa gente ni siquiera está acá, ni siquiera está en los países. Son trabajadores empleados de organizaciones internacionales que tienen su sede en los países desarrollados. Y que hay cierto grado de, no digamos manipulación, sino de discreción al momento de publicar los datos y cómo esto se presenta. Diferente, uno pensaría que esto se basa en un análisis estadístico, siguiendo las normas de la estadística, de la opinión de la población de esos países, pero no es así.
no existen números de cómo la población de Ecuador percibe su relación con la corrupción. Y obviamente aquí no se necesitan números porque sabemos y vivimos en un país corrupto. Entonces, eso para que comprendan cómo se elaboró esta cuestión. Ahora, vamos a ir a la siguiente cuestión. Eso hasta ahí, porque el resto es otra cuestión que no explica eso. Muy bien. La corrupción en las Américas perjudica la vida de las personas y exacerba la violencia. Antes de pasar a esta parte, están viendo en este momento a una persona que tiene 58 años, que ha vivido en un poco de gobiernos. Cuando yo nací, si mal no recuerdo, bueno, no lo puedo recordar, según me han dicho, había dictadura. Después se salió de esa dictadura, por los 70 creo que fue, yo ya estaba aquí en este mundo, empecé a tener conciencia de estas cosas por ahí por los 80. Nunca, desde esa época que me acuerdo, hasta acá, ha habido falta de corrupción en el Ecuador. Unos gobiernos más que otros. Toditos han tenido corrupción en mayor o menor medida. Mi experiencia con la corrupción del gobierno empieza a darse cuando trabajaba en una agencia de viajes y para lograr ventas de productos turísticos había que hacer arreglos, porque cuando tú vendes un paquete turístico hay un número de plazas gratis que tienes, entonces había que regalársela para que vaya también metido ahí uno de esos funcionarios públicos y te lo pedían de frente. Te lo pedían de frente. En ese entonces era el Congreso Nacional y yo era un simple empleado de agencia de viajes. Eso lo sabía y lo manejaba el gerente que era quien tenía que hacer esa denuncia. Obviamente nunca la hizo. Entonces siempre ha habido corrupción, siempre. En todo estamento del gobierno. Eso lo quiero establecer como un antecedente. Aquí no me venga nadie con que hubo un gobierno maravilloso, perfecto, donde no había corrupción. Y vamos a llegar en un momento más al gobierno de la Revolución Ciudadana, donde tengo un gráfico que muestra sus niveles de corrupción en esa época. Nos dice aquí, párrafos que creo que son relevantes saber. Durante años, la corrupción ha permitido que el crimen organizado transnacional se filtre en la política de países como México, Brasil y Colombia, cuyo índice son de 27 México, 35 Brasil, Colombia 37. El caso de México es terrible, tiene 27. Mientras más bajo es el valor, es peor la situación. ¿Y estos tres países son qué? ¿Son qué? Son del eje del socialismo del siglo XXI. Muy bien, ya lo van a ver en el gráfico también. Fomentando la impunidad y las injusticias. En la actualidad, Costa Rica con un 56 de puntaje y Uruguay 73 de puntaje, las democracias más fuertes de América Latina y con mejores resultados en el IPC. Esas dos son. También sufren la violencia alimentada por la corrupción y el crimen organizado. Por su parte, países con instituciones fallidas y cooptadas como Nicaragua, que tiene un 14 de puntos en ese índice, y Haití, que tiene 16 y que sabemos que es una totalmente disfuncional sociedad, continúan luchando contra la corrupción arraigada y las redes criminales. ¿Sí? Interesante que se muestre que los países del socialismo del siglo XXI están terriblemente calificados en este índice. Más acá, en toda la región, la corrupción en los servicios públicos tiene graves consecuencias en la vida cotidiana de las personas. En Perú, que tiene 30, menor que nosotros, más bajo que nosotros, está peor. La Fiscalía está investigando presuntos sobornos en el programa de alimentación escolar para eludir los controles sanitarios que podrían haber resultado en la distribución de comidas contaminadas y en enfermedades infantiles. En Argentina, que está más arriba de nosotros, tiene 36, las investigaciones sobre presunta corrupción en la gestión de fondos para medicamentos destinados a personas con discapacidad muestran riesgos similares para los grupos vulnerables. La baja puntuación de Venezuela, 10, refleja años de corrupción generalizada y actividades ilícitas que han disparado la pobreza y la desnutrición. En el país, millones de familias sobreviven con escasos alimentos, agua y electricidad. Pero más abajo hay un párrafo que a mí me llama mucho la atención porque demuestra cierto sesgo. Nos dice aquí, países como El Salvador
con un número de 32, y Ecuador, 33, nosotros estamos más arriba de ellos, están experimentando un declive en la transparencia y en las libertades cívicas. Transparencia y libertades cívicas. ¿Por qué? Dice, por las leyes que limitan el acceso de las ONG a fondos, leyes que ya sabemos quién las creó, ¿verdad? Leyes que vienen de gobiernos anteriores, especialmente de uno, que se dedicó a atacar las ONGs, el gobierno de Correa, y obstruye sus operaciones, junto con la intimidación y hostilidad hacia los medios de comunicación independientes, han reducido la supervisión ciudadana y la capacidad de exigir responsabilidades al gobierno. Señores, ¿si han escuchado ustedes, señoras, señores, sobre Radio Pichincha? ¿Sí? Les sugiero que vayan a Radio Pichincha y revisen día a día todo lo que ellos publican. Quiero saber dónde está la persecución a Radio Pichincha. ¿Dónde está? ¿Dónde está la persecución a los otros medios que dice esto aquí? ¿Qué medio se ha cerrado? En el gobierno de Correa se cerraron algunos, se atacó a periodistas. De hecho, Fernando Villavicencio fue uno de los periodistas, junto con su amigo, que no me acuerdo el nombre en este momento, que tuvo que huir por los ataques que le hacían. ¿Qué estamos hablando entonces? Algunos de estos expertos, no, sí, hay persecución. ¿Por qué? Porque Fundamedios se quejó porque el conejo oligarca, que no es periodista, es un TikToker, alguien que pasa, no sé cómo se dice para los de X, para los de Twitter, un youtuber que tiene su agenda de ataque al correísmo, esa es toda su vaina. Y Fundamedios le dedicó ataques a él y amenazas a él. ¿Qué estamos hablando entonces? Ahí hay sesgo. Además, porque Cuba tiene una mayor calificación que nosotros, y ya mismo se los voy a mostrar. Cuba, si mal no recuerdo, tiene el 40 puntos de calificación. Y ya sabemos que Cuba es una dictadura totalmente corrupta. Ya lo sabemos eso no es necesario ni siquiera probarlo. Es obvio y evidente. Entonces, este comentario que está aquí es especialmente sesgado y viene de la mente de gente que quién sabe de dónde habrá recibido su información. Nosotros que estamos acá abajo, que estamos aquí, con los pies encima del suelo ecuatoriano, sabemos que la historia es otra y que estamos informados a propósito. Y no me vengan a meter a Hernán Higueras en este sentido, porque yo ya dediqué un live a analizar la cuestión de Hernán Higueras. Lo que él hizo tiene serios cuestionamientos y contradicciones. Eso es tema para otra cosa. Creo que tengo la publicación en mi perfil. Seguimos avanzando. Aquí está el índice. El índice, el puntaje, déjenme subirle el tamaño a esto. A ver, ahí. Ya. Vamos a subirlo un poco. Si ustedes ven esta banda que está aquí abajo, los más rojos son los más corruptos, más corruptos, sí, de 0,9, de 10 a 19, pasando por los que van de 20 a 29, 30 a 39, estamos aquí nosotros. No llegamos todavía a la mitad, pero ha mejorado un punto. Y los amarillos, pues, se supone que tienen muchísima menos corrupción que eso. Y notemos el mapa que estamos viendo en este momento. Obviamente Estados Unidos y Canadá no están en rojo, pero sí México, México lindo y querido, y algunos países de Centroamérica, salvándose solamente Costa Rica que está en amarillo, y Panamá está también en anaranjado. Más abajo en el sur tenemos obviamente a Venezuela, sumamente corrupto, otro eje del socialismo del siglo XXI, Bolivia también, con tremendos problemas debido a eso, y Paraguay también, que aunque no forma parte del eje del socialismo XXI, pues ahí pasan ciertas cuestiones en las que, ya que los paraguayos lo resuelvan. Se salvan de esto Chile y Uruguay. Está en anaranjado también Brasil, que forma parte de ese eje, junto con Ecuador en este momento, que ya no forma parte de ese eje, pero también tenemos un gobierno que está luchando contra lo que dejó la corrupción plantada durante estos años de gobierno del socialismo. Y del gobierno de Lasso, pues que lamentablemente para quienes estén de acuerdo con Lasso, personalmente pienso que no hizo lo suficiente para combatir esto.
un poco demasiado cauto el señor Lazo, para no usar calificativos. Aclaro que yo voté por Lazo, ¿sí? Yo voté por Lazo. Muy bien, ahí está. Esa es la situación en América Latina. ¿Cuál es la situación en el resto del mundo? Quiero que vean ustedes que la Unión, bueno, no la Unión Soviética, Rusia tiene una calificación, tiene color rojo igual que México. Ya veremos cuál es su calificación. Y eso lo señala como un régimen corrupto, a pesar de que es un país tecnológicamente avanzado. Ahí tenemos lo de Europa, los nórdicos están en amarillo, España está en color rosado, un poco más bajo que el que tenemos nosotros. Los países de África, África tienen variaciones en sus colores. China está con anaranjado. En China, ¿ves? Para la corrupción, la solución facilita. ¿Ok? Y Australia está en amarillo, Nueva Zelanda está en amarillo. Es decir, ahí, abuelo de pájaro, son las democracias occidentales las que reciben mejor calificación. Exceptuando quizás, aunque son parte de Occidente, Uruguay y Chile. No son parte de las grandes democracias occidentales, pero ahí los tenemos. Eso es lo que nos presenta Transparency International. Muy bien. Ahora, aquí está el listado de los países. Vamos a subirle un poquito el tamaño a esto. Y vamos a ver qué país tiene el 100%. ¿Se alcanza a ver ahí? A ver. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, les leo. Dinamarca, Denmark, tiene el 89%, Finlandia el 88%, Singapur el 84%, Nueva Zelanda el 81%, Noruega 81%, Suecia 80% y Suiza 80%. Ahí hay una combinación de factores que se ha elaborado un Estado que responde a las necesidades de la gente y que puede manejar la corrupción de una forma eficiente, reducirla al máximo. Además de que su sistema económico y social es mejor y, algo que es muy importante y que lo voy a nombrar también aquí, su pueblo tiene mente de anticorrupción, salvo errores que habrá por ahí también como en todos lados. Entonces, este índice sigue bajando del 78 Luxemburgo, aquí siguen del 78 al 68, están países como Luxemburgo, Holanda, Alemania, Islandia, Australia, Estonia, Hong Kong, Irlanda, Canadá, Uruguay. Uruguay, muy buena calificación, 73. Bután, Japón, Reino Unido, que está con el 70. De ahí los anaranjados están puntajes que van desde el 69 al 60, países como Austria, Bélgica, Emiratos Árabes Unidos, Barbados, Seychelles, Taiwán, Francia, Lituania, Bahamas, Estados Unidos de América, que está en el puesto 64, Brunei Darussalam, Chile, que está en el 63, muy cerca de Estados Unidos, Corea del Sur en el 63. Si se dan cuenta que el índice no se relaciona necesariamente al avance tecnológico, la calidad de vida o las oportunidades que representa cada país. Lo que se está evaluando es la percepción que tienen unos expertos sobre la corrupción. Es otra cosa. Hay que enfocarse bien en qué es lo que se está evaluando. Y sigue por San Vicente y las Granadinas, Cabo Verde, Israel, Dominica, Latvia, que era Lituania, si mal no recuerdo. Y aquí viene con anaranjado un poco más oscuro otro grupo de países que van del 59 hasta el 50. ¿Ok? Ahí hay un montón de países. Costa Rica está en el puesto 56, que está ahí, Portugal en el 56, España está en el puesto 55, tiene que mejorar en cuanto a esta cuestión de corrupción. Luego viene del 49 hasta el 40, hay otro montón de países, Jamaica, Santo Tomé, China está en el 43, Vietnam está en el 41, que aplica una forma mezclada de también, igual que los chinos, de comunismo y capitalismo. Y luego pasamos a la parte que nos interesa a nosotros. Déjenme mover esto aquí un poquito. Del 39 al 30 están países como Albania, India, Maldivas, Marruecos. Ahí es donde estamos nosotros. Túnez, Etiopía, Kazajstán, Surinam, Colombia está en 37, está un poquito más arriba, increíble. La República Dominicana. Ah, me olvidaba de algo, antes de seguir. Cuba, señores, Cuba.
percepción de que 40, puntaje 40 de percepción, Cuba. ¿En serio? ¿Qué significa eso? ¿A quién le preguntaron para que diga que Cuba tiene un 40? ¿A quién? ¿A alguien que no sabía lo que pasa en Cuba? ¿A alguien que tal vez estaba bien pensar que es una dictadura? No lo sé. Pero a mí, que Cuba esté en 40, superior a Ecuador, me dice mucho. Me dice mucho. Porque todos sabemos que en Cuba existe corrupción, que Cuba es un Estado fallido, que Cuba no es una democracia, que es una dictadura. Las conclusiones se las dejo a ustedes, pero a mí eso me dice mucho. Siguiendo con este grupo, donde Brasil está en el 35, tenemos a Ecuador, el 33. Está en puntaje 33, igual que Panamá, igual que Serbia, igual que Tailandia, un poquito arriba de Angola, El Salvador, Filipinas, Togo, Bielorrusia, Djibouti, Mongolia y otros países. Y el resto pues, y 30 que tiene el Perú, está al último de esa lista. El resto que ya va en las tonalidades de rojo, vemos gobiernos del socialismo del siglo XXI como Bolivia, tiene 28, está mal ese país. México, que está peor que Bolivia, que tiene un 27. Así pienso yo, mandante. Llama mucho la atención que Cuba tenga 40, o sea, ¿qué estamos hablando? No sé. Guatemala tiene 26. Estoy leyendo los que pertenecen a esta parte del mundo, ¿no? Honduras está con 22. Rusia está con 22. ¿Qué más? Y entre los últimos, los peores, Nicaragua, que hace poco prohibió las elecciones, tiene 14. Venezuela tiene el 10. Y México está por ahí con el 27. Notamos cómo los gobiernos del socialismo 21 todavía tienen una percepción peor sobre su corrupción. Pero claro, esta mañana no se dijo eso, ni se contrastó, ni se mostró. Simplemente se hacía una pregunta, perdonen la expresión, pendeja, para sacar sesgo, generar pelea, generar incomodidad y aumentar las vistas. Como a mí no me interesa eso, sino mostrar la información como es, pues yo sí contrasto. Esa es la situación. Ahora, en el caso de Ecuador, tengo aquí este dato, permítanme subir la pantalla. Ojo, quien sea partidario de la Revolución Ciudadana, ponga mucha atención a lo que voy a mostrar en este momento. Ecuador nos dice score, es decir, puntaje, tiene 33 sobre 100. 33 sobre 100. Está en el rango 116 de 182 países. ¿Sí? Y aquí está, score changes 2012 to 2025. Cambio del puntaje del 2012 al 2025. Empieza el 2012. ¿Quién estaba gobernando el 2012? A ver, alguien que me ponga en los comentarios. ¿Quién estaba gobernando el 2012? Por favor, mandante, Abel. ¿Quién estaba ahí de presidente? Eso, un tal mameluco, me dice Claude. Un tal mameluco. Por algo debe ser que le dicen así a ese señor. Le aumenté demasiado el tamaño. Bueno, espero que se vea bien el gráfico. Estoy tratando de que encaje bien. Fíjense. Tengo en el eje de las Y valores que van desde abajo del 30 al 42, que son los puntajes. Y abajo en el eje de las X tengo los años. El 2012 Ecuador tenía un puntaje de 32, es decir, cuando estaba ya Correa algún tiempo en el poder, porque ¿qué año tomó el poder ese señor? ¿Qué año? Que no me acuerdo, ¿qué año tomó el poder? ¿Qué año? Alguien que se acuerde, ¿qué año tomó el poder? Eso, el 2007. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias. Es decir, ya habían pasado 5 años desde que este señor tomó el poder. ¡5! Y en el 2012 tenía un puntaje menor que el que tiene el gobierno actual.
el Ecuador durante el gobierno actual, digámoslo así, para que no se encrespen, no aflojen el estómago, aguanten, aguanten. El 2013 sube 35, sí, pero vuelve a bajar al 33, que es el nivel que está ahora, y vuelve a bajar el 2015 al 32. Luego, el 2016, cuando este señor todavía estaba, baja aún más, al 31, y vuelve a subir al 32 el 2017. Entonces se fue y llegó su sucesor, por el cual votaron toditos los borregos. Por favor, denle tag a la pantalla, compartan, porque ahorita tienes que estar ardiéndole. Si pueden, manden corazones blancos, porque ya mismo empiezan a denunciar el live. Ya mismo sale alguna tontería por aquí. 2018 sube al 34, es decir, peor que el de ahora. Y el 2019 sube al 38. Ya no estaba Correa ahí, pero estaba su sucesor. El 2020 sube al 39, puntaje 39, es decir, empeoró la cosa. Y empieza a bajar. El 2021 el puntaje baja al 36, el 2022 baja al 36 de nuevo. El 2023 estaba en 34. Ahí, cierto personaje que ahora es presidente, si no me falla la memoria, tomó el poder. ¿Qué pasa el 2024? Estábamos en 32, bajó a 32, descendió de 34 a 32. Y viene este año que es el 33. Mejoró, del 24 al 25 mejoró. ¿Qué pasará después? No lo sé. Pero las acciones por combatir todo esto, digo, ¿cómo pueden medir eso? Sí, es que es percepción. Miren, este comentario que dice Claude es muy importante. Dice, Javi, yo digo, ¿cómo pueden medir eso entre el 2017 y el 2017 si no se podía denunciar? Es cierto, pero ¿por qué? Porque se basa en la percepción de expertos, de gente que está afuera y que ve así, y que tal vez le pasen datos o alguna cosa así. ¿Ok? Los empresarios, dice, estaban felices y agradecidos de recibir esos contratos a cambio de un 15%. Claro, eso lo sabíamos aquí. No solo lo está diciendo Claude, eso lo han dicho personas que han estado envueltas en todas estas cosas, en los contratos con el gobierno y cosas aquí. Lo dijo nuestro amigo Chavito, lo ha denunciado públicamente, ya lo he escuchado 3 veces decir eso. 3 veces, y él no está en este momento, creo. Entonces, así ha ido variando. Podemos decir que históricamente el Ecuador ha fluctuado todos estos años, a partir del 2012, entre el 31, que fue el más bajo, y que fue en el gobierno de Rafael Correa Delgado, alias el innombrable, la loca del ático, Mameluco, a un máximo en el 2020, que creo que estaba ahí gobernando Lenín Moreno, no me acuerdo bien, 2017, 2020 debe ser por ahí, entre Moreno y Lazo, no recuerdo, perdónenme eso, pero ahí tenemos, 39. Y que ahora en esta administración ha subido, se ha ubicado, perdón, ¿qué estoy diciendo? Mientras 39 es más alto, o sea que, miren, 2017 seguíamos ahí. Cuando sale Correa, empieza a mejorar la posición del Ecuador en el índice, perdónenme, lo leí mal, es que mi mente está luchando entre porcentajes y el puntaje. ¿Sí se dan cuenta? Empieza a mejorar. En el 2020 había mejorado la percepción de la corrupción en Ecuador. Ya no estaba Correa. El gráfico lo muestra ahí claramente. Sale Correa y empieza a mejorar la imagen que el mundo tenía sobre la corrupción en este país. Posterior a eso, desmejora y ahora ha subido un punto. Esperemos que mejore. Y la cosa no se trata de defender a Daniel Noboa, sino de mostrar la información como realmente está mostrándose ahí, en la página de esta institución, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Noboa todavía le queda un montón de tiempo para gobernar. Él tendrá que demostrar que su gobierno, hacer que este valor suba y Ecuador se sitúe en mejores estándares. Que suba a 39, a 40, a 50, a 60, a 80, como los nórdicos, lo que sea. Es su trabajo. Pero subirme a un live temprano por la mañana a hacer una pregunta estúpida
simplemente para que me suban borregos sin contrastar la información, borregos, tibios y un poco de gente desagradable, no está bien y es mentirles. Repito, lo que se ve en el gráfico. Cuando empieza el 2012, el Ecuador tenía una calificación de 32, sube a 35 el 2013, baja de nuevo, mostrando que había aumentado la corrupción, el 2014 en 33, 2015 y llega a su punto más bajo en el 2016 en el 31% gobierno de Correa. Mejora un poquito el 2017, el 32, y cuando este hombre se larga definitivamente, me empieza a subir, a mejorar la percepción de corrupción que había en el Ecuador. Al 34, luego al 38 y luego el 39, que fue el punto más alto. Luego empieza a bajar el 2021, se mantiene con 36, se mantiene el 2022, baja de nuevo a 34 el 2023, baja al 32 y ha subido un punto a 33. Y justo este gobierno, sí, es un estándar MACA, que da 100 puntos, que van desde el más bajo hasta el más alto. Los menos corruptos tienen puntaje más, los más corruptos tienen puntaje más bajo y los menos corruptos tienen puntaje más alto, hasta 100. No existe un solo país que tenga 100. Llega a 89, si mal no recuerdo, en el caso de Dinamarca. Sí, Dinamarca llega al 89 según esta información que estoy mostrando ahora. Muy bien. Entonces, ahí está, me salí, ahí está el gráfico. Ahí está la información. La cosa ha mejorado. Un poquito, pero ha mejorado. Y están saliendo a la luz toda la corrupción de los gobiernos seccionales, donde ha estado envuelto, intricado, así como un eje que se envuelve en el centro y se mete adentro. Toda esta corrupción que dejó el correísmo y que no fue destruida totalmente, ni en el gobierno de Lenin ni en el gobierno de Lasso. Y a lo mejor Lasso también, no sé, pudo haber contribuido con eso, no lo sé, se me ocurre. Y esa es mi opinión, simplemente mi opinión, señores. Muy bien. Qué diferente, ¿verdad? Esto les permite a ustedes formarse un argumento, evaluar las cosas de forma imparcial. Ahí está el gráfico. ¿Dónde está? Ustedes tienen ahí Transparency.org en Countries Ecuador. Y arriba, más arriba, aquí, en este cuadrito, ustedes pueden poner el país que ustedes deseen. Si ustedes le dan a la flecha que está aquí, salen todos los países. Yo puse Ecuador porque es lo que a mí me interesa. Aquí está la dirección de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, que es el capítulo Ecuador de Transparency International. Su dirección es Eloy Alfaro N33231 y 6 de diciembre, edificio Monasterio Plaza, oficina 1003, Quito. Aquí está el número de teléfono de ellos. Cualquier cosa que ustedes deseen pueden comunicarse con ellos. Es información pública. No la he hackeado, ellos la ponen, ahí está su sitio web, su correo, todo. ¿Ok? Es información seria. Ahí está. El correísmo, en tiempos del correísmo, la corrupción fue peor que el gobierno actual. Y quizá el próximo año, depende de cómo ataque el presidente Noboa esta situación de la corrupción, pero está todo saliendo a la luz, todo. Durán, por ejemplo, en Guayas, un ejemplo, Durán. Alcalde social cristiano, no me acuerdo el nombre de este hombre. La alcaldesa Arce de la Revolución Ciudadana, una mujer pendenciera. Ambos sentenciados a 13 años de cárcel por la corrupción dentro del municipio de Durán. Y cuando viene el señor Chonillo a tomar control de eso, se tuvo que enfrentar y hubo desvivimientos, tanto del cuerpo de bomberos de Durán, donde estaban metidos los EDO y donde cuando se quiso sacarlos, ellos respondieron desviviendo gente, como del mismo municipio de Durán. El señor Chonillo tuvo que hacer de alcalde a distancia, gracias Maquita a usted por esto, por sus palabras, tuvo que hacer de alcalde a distancia, porque lo tenían buscándolo por Durán. ¿Sí? ¿Consecuencia de qué? De la estructura que dejó el correísmo, de esta cuestión de la corrupción. Ahí está. Claro como el agua.
Y lo que yo acabo de decir sobre Durán, señores, búsquenlo en la internet, no estoy mintiendo. El caso de las cámaras de Guayaquil, corrupción siendo usada, se permitió que gente externa, que ya no está en el poder, me refiero a Mameluco, Rafael Correa, reciba información y manipule información y tenga agentes controlando simplemente para armar un caso, el caso Porsche, corrupción. Tienen los dedos metidos hasta lo último en la corrupción. Y no les importa, porque no les importa el país. El presidente Noboa tiene un largo camino que recorrer. Y si hay aquí alguien de ADN, háganle conocer esta opinión, háganle conocer, mira, esto se está diciendo, sale este índice, Daniel, tienes que mejorar ese índice. Le haces un enorme favor al país haciendo eso. Muy bien, sigamos sobre la otra cuestión que yo dije al inicio. Fuentes de financiamiento, sesgo. Ya vimos, antes de tomar esta parte, que el índice no responde a análisis soportados con un método estadístico que valide la data, que valide tanto el universo en análisis como la metodología de la información. Ellos no ponen los detalles, si ustedes se dieron cuenta en la página que vimos al inicio, sobre esta cuestión, cómo se efectúa. No lo ponen. Otros organismos sí realizan esas investigaciones a nivel de quien más importa, de quien sufre la corrupción, no de alguien que está afuera sentado en alguna oficina en Ginebra o en Washington o en San José y que no la vive acá directamente. Lo cual hace que pueda existir cierto nivel de sesgo. ¿Sí? Porque como lo dije al comienzo, si yo le pregunto a alguien que tiene mínimo contacto con el sistema público, que tiene seguro privado, que cuando se enferma va al Omni Hospital aquí en Guayaquil o a la mejor clínica de Quito y que tiene empleados que le realicen los trámites, le preguntas, oye, ¿cómo ves la corrupción en Ecuador? No la vive, no la siente. Su percepción no va a ser un reflejo real de lo que la masa percibe. Tú le preguntas a Juan Piguave en el Guasmo o a Javier Cepeda que vive en el suburbio de Guayaquil y que tiene que lidiar con el seguro social, que tiene que lidiar con una serie de instituciones aquí y te das cuenta de los tejes y manejes de las cosas, entonces el mensaje va a ser diferente. Ese es el problema con este índice. Y eso no solo lo digo yo. Verá, aquí yo pregunté, busqué sobre su financiación y estructura. He usado tanto Google como inteligencia artificial para comparar las dos cosas. Nos dice aquí, financiación y estructura. Su presupuesto proviene de donaciones de gobiernos, agencias de cooperación internacional, fundaciones filantrópicas y el sector privado, operando de manera independiente a través de delegaciones locales en más de 100 países. Chévere. Críticas políticas. Aunque mantiene una postura formalmente neutral, analistas de distintos sectores suelen debatir sus metodologías. Mientras sectores de derecha o conservadores critican a veces su cercanía con redes de la sociedad civil y fundaciones progresistas, sectores de izquierda o críticos del libre mercado señalan que su índice de percepción prioriza la perspectiva de corporaciones y centros de análisis occidentales. Es decir, no están felices en realidad con el informe. Recibe críticas tanto de la derecha, de gente que percibe sesgo, como de gente de la izquierda que también percibe sesgo. Y esos dos factores hay que considerarlos. Luego, abundando un poquito más sobre esta cuestión, financiamiento oficial y transparencia nos dice que recibe de agencias gubernamentales, recibe fondos de ministerios y agencias de cooperación internacional de países democráticos como la Unión Europea, Alemania, el Reino Unido y Estados Unidos. Fundaciones filantrópicas, se financia a través de organizaciones reconocidas como la Fundación Adesium. Ojo con esto, Open Society Foundations y la Fundación Ford. Open Society Foundations. Alguien que me diga
¿Quién creó la Open Society Foundation? ¿Quién sabe? Vamos, en los comentarios. ¿Quién? ¿A quién relacionan con la Open Society Foundation? George. George S-O-R-O-S. Esta organización recibe financiamientos de ellos, aunque se reporta como marginal. Marginal, más de 4 millones de dólares de financiación en un año. ¿Y qué financia la Open Society Foundations? Cosas como el A-BOR-TO, voy a hacer como Homie Homie. A-PI-BOR-PI, TO-PI. Y un montón de proyectos progres. Y que además la Open Society Foundation es parte de la agenda globalista que se defiende en la ONU. Y que además están entrelazadas un montón de gobiernos que tienen proyectos como las ciudades de 15 minutos para tener encerrada a la población ahí, y otros más que son de corte progre y que son de corte estatista y de control de la libertad personal. Y no lo niega, porque recibe financiamiento de gobiernos de países democráticos, sí, pero países democráticos que son signatarios de la agenda globalista, donde está también metido Open Society Foundation. Donde está metido Open Society, a mí me huele a rancio, feo, descompuesto, podrido, por las cosas que esa fundación ha venido durante años financiando. Y que en Argentina, por ejemplo, una vez que llegó Milei al poder, se denunció por todos lados, en otros países. Hasta el presidente americano le ha hecho crítica a esta fundación. Y también recibe, dice, del sector privado multilateral. Acepta aportes de empresas e instituciones multilaterales bajo estrictas políticas diseñadas para proteger su independencia y reputación institucional. ¿Será por eso que Cuba recibe una dictadura fallida, recibe una mejor calificación que Ecuador? ¿Será por eso? Es muy probable. Es muy probable. Y no quiero caer en el error de los tibios de hacer que mi percepción sea la verdad definitiva. No, señor, yo no soy así. Pero sí es un asunto en el que hay que pensar, ¿no? Open Society, democracias globalistas, Cuba, está bien Cuba, país chévere, va mejorando, no hay corrupción en ese país. ¿Qué pasa ahí? Críticas a la organización, sesgo de percepción. Diversos analistas critican que su índice de percepción de la corrupción, el IPC, lo que hemos estado viendo, se basa en encuestas a empresarios y expertos, lo que podría reflejar opiniones subjetivas de élites económicas en lugar de mediciones técnicas directas. Les voy a leer de nuevo esa parte. Diversos analistas critican que su índice de percepción de la corrupción se basa en encuestas a empresarios y expertos. La misma página lo dijo al inicio, yo se los leí. Lo que podría reflejar opiniones subjetivas de élites económicas en lugar de mediciones técnicas, o de alguien que esté a favor de proyectos de izquierda también, como en el caso de Cuba. Nos dice también, en lugar de mediciones técnicas y directas, ¿no? Como les mencioné hace un momento, dependencia de donantes occidentales. Críticos de sectores políticos diversos señalan que al recibir fondos mayoritariamente de gobiernos occidentales y fundaciones del norte global, su análisis puede cargar con visiones geopolíticas particulares. Es lo que les acabo de decir. ¿Dónde está George Soros? George Soros está en uno de los gobiernos occidentales, su fundación se mueve dentro del norte global y ha procurado mantener su influencia a través de esa fundación en un montón de proyectos progres, de todo tipo de cosas, A-BOR-TO, por ejemplo, y viene del norte global.
Entonces, tanto izquierda como derecha critican esta cuestión. ¿Ya? Más acá tengo yo aquí sobre la Open Society, manejada por actualmente Alex Soros, hijo de George, como presidente de la Junta Directiva, y Binafer Norgowi como presidente de la organización, sucediendo al fundador original. Y no es teoría de la conspiración, hace rato que se sabe qué es la Open Society y qué es lo que financia. Le pregunté a Grok, inteligencia artificial de Google, de Twitter, de Elon Musk, sobre este asunto, y nos dice, sí, Transparency International ha recibido financiación de las Open Society Foundation, fundadas por George SO-ROS. Y las fuentes de financiación de esta organización, TI, Transparency International, son predominantemente gubernamentales, multilaterales y de fundaciones. A continuación, un análisis basado en datos públicos de TI, estados financieros, bases de datos de donantes y críticas documentadas. Fuentes de financiación. TI, el secretariado en Berlín y capítulos nacionales, se financia principalmente con agencias gubernamentales, mayoría del presupuesto en años recientes, el Departamento de Estado de Estados Unidos, BMZ, GIZ, Alemania, FCDO, Reino Unido, SIDA, Suecia, DFAT de Australia, Global Affairs de Canadá, Irish Aid y Danida de Dinamarca, etc. También nos dice instituciones multilaterales, Comisión Europea, UNICRI, Intosai, Development Initiative, y fundaciones y trusts, entre las cuales sale primero la Open Society Foundations, Sigrid Rousing Trust, Adhesion Foundation, Waverly Street Foundation, Robert Bosch Stiftung, King Baudouin Foundation, del King Baudouin, bueno, Mercator, BHP Foundation, Irene M. Staheling, Stiftung, entre otras. Empresas en menor proporción, Siemens, Amazon, etc. Otros individuos, coaliciones y partners. Es decir, su fuente es tan, imagínate, ellos van a decir que tiene, claro, o sea, y no solo eso, claro, obviamente, como dice Claudia, imagínate, ellos van a decir que tienen corrupción. Aunque de hecho sí, los nórdicos se sabe que tienen mucho menos corrupción. Y China tiene menor corrupción por esto, ¿ves? Bueno. Entonces, ahí están claramente las fuentes de financiación. Eso podría, y enfatizo la palabra podría, llevar a cierto sesgo, dependiendo de la publicación, del momento, de la influencia y esas cuestiones así. Cuando no eres totalmente independiente, siempre estás sujeto a cierto grado de influencia en lo que publicas. Dice, según reportes anuales de TI, la institución esta, desde 2023 hasta el 2025, los gobiernos y multilaterales representan más del 80% de los ingresos del secretariado en varios años. Ejemplo, 55% de gobiernos, menos 27% de multilaterales en 2023. TI publica donantes mayores a 1.000 euros y tiene una política de donaciones que prohíbe aceptar fondos que comprometan su independencia o reputación. Los estados financieros auditados están disponibles en su sitio, sin embargo, su reputación está comprometida, como ya hemos visto por diferentes críticos. Open Society Foundations, sí, ha financiado a TI y capítulos. Influence Watch, basado en datos de OSF, reporta más de 4 millones de dólares al secretariado de TI y otros, más o menos 5.48 millones a capítulos desde 2016, totales aproximados hasta 2022 y 2023. Fíjense, al secretariado de la organización 4 millones, a los capítulos locales más o menos 5.48 millones, sumando 9.48 millones. Y recordemos que la Open Society Foundation es especialista en llegar directamente a donde su influencia se siente más, que es a los capítulos locales, como lo hace con esta organización y como lo hace con otras ONGs, para financiarles proyectos específicos y hacerlos parte de su agenda globalista.
les invito a revisar lo que Agustín Laje, Axel Kaiser, el mismo Milei y otros críticos hablan sobre este tipo de financiación. En Argentina, por ejemplo, hubo montones de ONG financiadas por Open Society directamente. Es decir, vienes allá, ya, tú necesitas para este proyecto, aquí está la platita, pero me debes un favorcito. No me lo estoy inventando ni es elucubración, eso está bien registrado. Seguimos, dice, apoyos a TIEB, el secretariado, TI UK, TI Francia, TI Estados Unidos, TI US y capítulos, montos, como $60,000 a $200,000 en años individuales para proyectos de transparencia política, anticorrupción, educación o apoyo general. Educación me llama mucho la atención. En estados financieros de TI, de esta organización que estamos analizando, aparecen líneas de Open Society Foundations, cientos de miles de euros en algunos años. Capítulos específicos como Hungría, Brasil, Asociación Transparencia e Integridad, también han recibido sumas relevantes. Ejemplo, cientos de miles de dólares o equivalentes en forints o reales. OSF no es el donante dominante, los gobiernos lo son, pero es recurrente y documentado. Otras fundaciones progresistas, liberales, como Hewlett, Ford, MacArthur, Luminate, también aparecen en ecosistemas de transparencia y accountability más amplios. Ahí está. Vámonos acá a la parte que dice críticas de sesgo e imparcialidad. Y ya mismo termino el live, pero espero que la información repito, esta información, tiene como objetivo contrastar la forma perversa en que se hizo un live en esta mañana, donde un individuo puso un título, Ecuador se ubica en el 33% en el índice de corrupción, y hacía la pregunta perversa también sesgada, direccionada, en la cual decía, ¿qué te parece a ti que Ecuador está en el 33º lugar en el índice de corrupción? Pero no mostró toda la otra información que yo les he mostrado, que te pone las cosas en un contexto y que te puede a ti entender mejor el asunto, cómo funciona, cómo se financia, cómo se elabora el índice, cuál es la posición de otros países, una comparativa de los otros países y eso. Por tanto, presentar el live de esta mañana es totalmente irresponsable. Lo único que busca es generar escándalo para generar likes, views y toda la cuestión. Pero no cumple con la responsabilidad de poner las cosas en un contexto para que usted, quien me está viendo en este momento, tenga más información que le permita evaluar las cosas desde una perspectiva más correcta. Ese es el objetivo de este live. Y ya casi voy a terminar, vamos a ver la parte de la crítica de sesgo y falta de imparcialidad, pero por favor no te olvides de darle tap a la pantalla y compartir. Gracias a todos por el regalo y el apoyo que están haciendo en este momento. Menciono los que veo, Abel, TD y el mandante. Críticas de sesgo y falta de imparcialidad. Les leo nuevamente. El producto estrella de TI, que es el Corruption Perceptions Index, el índice de corrupción de la percepción, es el más criticado. ¿A qué se refiere con eso? A esto que ya les mostré hace un momento, este índice de acá, donde Ecuador ha sacado el lugar número 33. ¿Cuál es la crítica? Primero, metodología. No mide corrupción real, es decir, casos judiciales, denuncias verificadas, sino percepción de expertos, empresarios y analistas, hasta 13 fuentes como World Bank, WEF, EIU, etc. Perdónenme porque a mí se me cruza el inglés a veces, ¿okay? Perdónenme que se las diga así. Repito, el Banco Mundial, la WEF, la EIU, etc. Las fuentes se correlacionan altamente, élite de negocios internacional, lo que genera sesgo hacia preocupaciones corporativas y occidentales. Las puntuaciones se agregan. El número de fuentes varía por país, algunos datos no se actualizan anualmente. También críticas académicas como Foreign Policy, Política Externa, 2013, Papers en Socio-Economic Planning Sciences, en Ciencias de Planeación Socioeconómica, Political Studies, Estudios Políticos, etc. ¿Qué señalan estas fuentes? Precisión excesiva de rankings, posible trampa de corrupción, países pobres penalizados,
influencia mediática, previos scores, y qué medir más la corrupción puede empeorar la percepción. Ojo con esto que dice aquí, influencia mediática, influencia mediática. Señores, lo que más hay aquí es influencia mediática. Lo hemos comprobado un montón de veces. De fuentes de la izquierda, de fuentes del correísmo, para tratar de destruir la imagen del gobierno. Y cuando ustedes hacen una investigación, lo pueden comprobar fácilmente, que procure ser imparcial. Ustedes se van a dar cuenta, si están bastante informados, de que toditas las IA, excepto quizás a menor grado esta de aquí que se llama Grok, por eso yo la uso acá, para otras cosas más específicas uso Claude, tienen sesgo porque recogen toda la información que publica de izquierda con la intención de mentir, difamar y destruir, engañar a usted, quieren llegar a su mente, a su reino personal, ¿sí? Para influir en sus decisiones, son expertos en eso. Entonces, ahí está. Más acá dice, otro motivo de crítica, uso político. Gobiernos y medios lo usan selectivamente. Críticas desde Hungría, del Nesopont Institute y otros. El CPI funciona como arma política contra gobiernos conservadores nacionalistas, mientras es más suave con donantes o aliados. En España se ha señalado descensos recientes bajo gobiernos de izquierda y posibles conflictos de interés locales. En Brasil y otros, autoridades han cuestionado la politización. TI defiende que el CPI es de percepciones, no de la organización misma. En el disclaimer que les leí al inicio decía justamente eso. Y que ha sido revisado, ejemplo, por Joint Research Center de la Comisión Europea. Así se defienden. Y otros. Asociación con periodismo investigativo, la Global Anti-Corruption Consortium, con fondos de Estados Unidos, OSF, genera acusaciones de agenda selectiva. Algunos capítulos, los que reciben financiación directa de Soros, han sido acusados de alinearse con oposiciones locales o recibir fondos de la UE o OSF para trabajo crítico de gobiernos. Ejemplo específico, Hungría. TI responde publicando financiación y negando influencia indebida. Por eso hace un momento les mencioné la táctica de George S.O.-Ross, y no lo menciono porque hasta este medio también está influenciado por eso, de atacar o dar el dinero directamente a los capítulos locales. Entonces, presentar una data sin tomar en cuenta estos factores de críticas de sesgo y falta de imparcialidad es irresponsable y lo pone a usted en una carencia de información que le puede ayudar a poner las cosas en contexto. ¿Sí se dan cuenta? Por eso, presentarles la información tal cual, después de investigarla, no me interesa el número de gente que me esté viendo. Los que me están viendo, chéverísimo, se los agradezco. Y son gente que se preocupa realmente por este país. El live lo estoy grabando. Baja directamente al computador. Apago esto y ahí lo tengo. Y lo voy a dividir en pedacitos y lo voy a poner para que el que no lo vio se informe. Y lo voy a atar para hacer una cadena y lo voy a hacer video de YouTube también para que la gente se informe. ¿Qué es lo que uno debe de hacer? Ser responsable con cómo da la información. No hacerlo con sesgo, no hacerlo con malicia. Porque al fin y al cabo, estás actuando como un sicario que destruyes la capacidad de entender de la gente. Y eso está mal. Y hay que decirlo en público. En resumen, nos dice aquí, TI es una ONG grande y visible con financiación mayoritariamente pública occidental, más fundaciones, incluida OSF, de forma documentada y no dominante. Su fundador procede del Banco Mundial. El CPI tiene limitaciones metodológicas reconocidas por académicos y genera acusaciones de sesgo elitista occidental
o uso político. Aunque TI mantiene que se centra en percepción de corrupción pública y publica su metodología. Los datos de financiación están en transparency.org y bases de OSF, las críticas metodológicas en literatura académica y reportes de think tanks de distintos espectros. A mí no me vengan a decir que esta es una organización sacrosanta, pura, inmaculada, cuando la forma en que se están manejando las cosas deja abierta la puerta a posible influencia de los donantes, de los ideólogos, de gente de gobiernos occidentales, grandes gobiernos que promueven agendas globalistas, y de una fundación que tiene años promoviendo proyectos de la izquierda, progres, de los QLGBTI, etcétera, 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 y tantas letras más. A mí sí me hace pensar eso. Obviamente, habría que buscar, y seguramente nunca vamos a tener la prueba como para presentarla aquí, pero suficiente ha sido la información que les he mostrado y ya las conclusiones dependen de ustedes. Y los animo a los que vieron acá que son creadores de contenido y defensores de la libertad, la democracia, el liberalismo, como lo quieran llamar. Tenemos que ser responsables una vez más con la información que damos. Esa vaina de los lives de aquellos que dicen ser imparciales. ¿Imparciales cómo? Cuando empiezas, no con lo que la misma Fundación Capítulo Ecuador pone. Este es el título que puso la Fundación. Ecuador mejora en un punto su calificación en el índice de percepción de corrupción del 2005. Mostrando una noticia positiva. Hemos mejorado en este gobierno. Tampoco les muestra el gráfico de la evolución de esto, especialmente que se disparó durante el correísmo, llegando al 31. O sea, mientras más bajo, peor estábamos. El correísmo, miren esa curva hacia abajo, el descenso a la corrupción. Fue durante ellos, solamente un año mejoró el 2013, que estuvo en 35. ¿Sí? 2 puntos más arriba de la situación actual. Y el gobierno actual recibe toda esta historia de corrupción, empieza a combatirla, lo cual vemos en medios públicos y en televisión, televisoras, periódicos, inclusive de oposición. Y dentro de poco se ha dicho que van a militarizar hospitales, a intervenir un poco de cosas, y todo está saliendo a la luz. Y sale este caballero junto con otro patán, que no merece otra forma de decirlo, y salen como inteligentes, y generan una serie de impacto negativo en la sociedad en vez de contrastar la información, informarse. Es importante ver, no lo dudo, no lo niego, cómo va evolucionando nuestro país en estas cuestiones. Pero seamos responsables y presentemos la información como debe ser. Por eso los lives de mucha gente que dicen ser imparciales deben mejorar y deben dejar de responder a los likes, a los me gusta, al número de gente que me está viendo. No. ¿Saben qué es lo que más interesa? Interesa este país, interesa su gente. Ni siquiera el gobierno de Daniel Noboa interesa tanto como su gente. El que nuestra gente llegue a desarrollar un criterio que sea analítico, que evalúe las cosas y que sepa decidir. Eso es lo que nos interesa. No empujar las cosas hacia el sesgo que a mí me conviene para mover mi pequeño sitio de TikTok o de YouTube o de lo que sea. Y en el caso de nosotros que recibimos la información, tenemos también la responsabilidad de verificarla, no de repetirla como loros. Porque lamentablemente en este mundo, especialmente desde la llegada de redes sociales, todos somos objetos de esfuerzos de manipulación desde un lado y otro. Y ese mensaje les quiero dejar. A los que pretenden ser imparciales, es fácil, bien fácil, como lo acabo de demostrar, su perversidad, su mala intención, su manejo sesgado de la información. Deben mejorar, ¿ok? Aunque dudo mucho con todo lo que muestra. Y a quien recibe la data, la información,
también hay una oportunidad hermosa de mejora que le va a permitir crecer en su comprensión de las cosas. Busque la información, indague, no simplemente repita lo que escucha por ahí por su sesgo político, ya sea que esté a favor de Noboa o en contra de Noboa, es responsabilidad de todos. Si mejoramos nosotros en nuestra evaluación y transmisión de la información, el país irá eventualmente mejorando. Hay que ser responsables de lado y lado. Yo les agradezco por estar hasta aquí. Este live ya tiene 1 hora 15 minutos y la verdad es que necesito hacer otras cosas. Pensaba invitar más gente o déjenme ver si alguien quiere subir. Déjenme ver si puedo. Vamos a hacer un experimento. Multiguest dice aquí. A ver si funciona. Esperemos que estoy pidiendo que me permita subir gente. Déjenme ver si me permite. Si no me permite, ya pues al lado. ¿Qué puedo hacer? A ver. No guest requested yet. A ver, ahí mando. Ahí mando a ver quién quiere subir. Dejen ver si cambia la descripción. Vamos a ver si pueden subir. El quien quiera subir, ¿no? Dejen ver si tengo cómo hacer eso. Alguien está subiendo. Hola, hola. Claude, bienvenida. Hola Javi, ¿Qué tal? ¿cómo ¿Cómo está? estás? Buenas tardes. Cuéntame tu opinión al respecto. También vi el mismo live y yo me pregunto a mí, que no soy experta, primero dicen que la información venía de empresarios. O sea, ¿qué empresarios? ¿Ya? Porque sabemos que tenemos empresarios de los de verdad y otros que son pegados a la corrupción y nunca van a decir que son corruptos. Ya. Y por otra parte, ¿cómo mides en el de 2007 al 2017 si no se podía hacer ni una denuncia? O sea, ¿quién investigaba? ¿Y cómo vas a tener contrastar esa información si todo lo encajonaban y todo comenzó a salir después del 2017? Exacto. ¿Ya? O sea, sí hubo unas denuncias fuertes en el 2014, 2015, pero como te digo, guardadas en un cajón y que ya después son las que estamos viendo hasta ahora, pues, ¿no? Que se van desarrollando. Y Exacto. esa es la pregunta que yo me hacía, sin ser experto, o sea, esa es la pregunta que yo me hacía. Claro, que viene hasta desde un punto de vista lógico, ¿no? O sea, y repito, el objetivo de este live es mostrarle que cuando uno denuncia algo o muestra algo, hay un montón de cosas que deben considerarse, especialmente cuando vienen de estas organizaciones, porque esta gente que se considera imparcial hacen exactamente lo que hacen la izquierda. Mostrar información incompleta, sesgada, distorsionar los datos y todo, y la gente les cree. Está mal eso, está mal. Y ahí es donde todos tenemos que mejorar, todos tenemos que mejorar. Gracias, Claudia. No sé si deseas añadir algo más, porque traté de invitar más gente, pero no suben. Y la verdad es que la plataforma es algo diferente aquí. No sé si algo más deseas decir. Sí, bueno, y mi pregunta era también porque, bueno, sé de casos reales que, por ejemplo, en el 2023, cuando fue ¿cómo es? La muerte cruzada, muchos amigos empresarios les pidieron entre 5.000 y 10.000 dólares para que apoyen la campaña de Luisa. Y era para que aseguren su puesto para el siguiente periodo de Luisa. Claro. Entonces, como le hace encuesta solo a un grupo de empresarios que posiblemente estaban sesgados a una ideología y por conseguir contratos, no importa lo que tengan que dar. Exacto. Defienden porque les conviene o porque le deben favores Exacto. anteriores. Le deben favores. Es muy probable. No, y esa cuestión, el montón de casos en contra del correísmo, destacando Odebrecht, reconstrucción en Manabí, la tanda de sobreprecios que hubo, demuestra que la información que está en el índice es real.
Bajó el Ecuador en esta cuestión de corrupción. Justamente por esos casos, y esos casos fueron judicializados después del gobierno de Correa, porque mientras estaba ahí no podía hacerlo. ¿Qué más evidencia quieren? Los hechos sostienen que ese cuadro que está aquí corresponde a la realidad del Ecuador en esos años. Entonces, quizás bajó la corrupción acá, puede ser, habría que ver qué factores hay, ¿no? Obviamente, ya sabemos que es una cuestión de percepción, pero quizás había la percepción de que había mejorado porque ya se estaban judicializando esos casos. Es muy probable. Muy probable. Maca, querida Maca, por favor, buenas tardes. Hola Javier, Bienvenida. ¿cómo vas? Bien, gracias, bien. Cuéntenos, ¿qué nos quiere Gracias, decir? solo un ratito en realidad. Mira, gracias por... Este tipo de cosas se debe dar una información y es bueno escuchar. De hecho, a mí sí me gusta escuchar, pero uno de mis problemas, ya soy una persona de... Perdón, Clau, buenas tardes, no saludé, mil disculpas. Buenas tardes. Yo tengo un problema. Cuando yo escucho algo que yo sé y cambian, se me cruzan los cables y ahí pierdo la paciencia, ahí pierdo todo y tengo ganas de arrasar. Es lamentable, yo eso tengo que corregirme. De hecho hay que corregir, ¿no? A pesar que ya tengamos una madurez y como digo, me manifiesto, soy una persona ya de 62 años, ¿sí? Pero hay cosas que como ser humano tengo que corregir. De hecho, de la corrupción, imagínate a nivel de Sudamérica, somos también estamos altos, ¿no? Esta percepción de corrupción, el poco control ciudadano, captura de un Estado y así cantidades de cosas que se nos ha ido dañando, pero hay que ir cambiando. Y encima más con el crimen organizado y el narcotráfico, todo eso se nos ha venido uniendo. Yo espero y aspiro y tengo fe que todo eso tiene que ir cambiando. Soy de las personas que me gusta que si un gobierno comienza, que se lo deje terminar y la historia le debe juzgar. Así es. Para mí la historia se le debe juzgar después. Y ahorita hay que dejarle trabajar al gobierno, pienso, con sus errores, con sus aciertos. De hecho, poner una casa en orden no es fácil. Complicado. No es fácil, ¿sí? Entonces, eso y gracias, solo eso quería decir y gracias. Este tipo de lives debería ser así y con una información que uno podemos verificar y buscarla. Gracias, Maquita, por esas palabras. Bueno, sí, justamente lo hice es para ayudar a pensar, a evaluar, a medir las cosas mejor, porque sí, se nos quiere manipular, se nos quiere engañar, se nos quiere llevar hasta ciertas cosas y ecuatorianos, como dice nuestra amiga Maquita, es importante la estabilidad y la continuidad en un gobierno para poder lograr las cosas. Quieren cambios, quieren mejoras, tiene que continuar la gestión. Estos cambios que se plantean ahí no ayudan en nada a eso, no ayudan en nada, más bien crean más inestabilidad. Y de nuevo reitero mi llamado a mejorar la información, a mejorar tanto nuestro análisis al recibir la información como al expresarla, al exponerla, y no ser perversos, malos, procurar ser personas buenas. No sé si Javier, ¿puedo acotar algo? Claro, claro. ¿Puedo acotar algo? Mira, tuve la oportunidad de conocer Cuba por X circunstancias de la vida y siempre he viajado con mi esposo. Ha sido mi compañero, hemos sido compañeros los dos de viajes. En la mayoría de los viajes hemos tratado de estar siempre juntos por conocer y conocer las expectativas, su criterio, mi criterio y hacerlo un solo y ver lo que... Tuve la oportunidad de conocer Cuba. Créete, cuando yo le conocí a Cuba, todavía no entrábamos en el correísmo, todavía no lo entrábamos, ¿sí? Y yo vine tan decepcionada, primero como mujer, como madre que soy, abuela que soy, ver, ¿cómo se llama esa parte que... Ay, ¿cómo se...? Bueno, en Copacabana. Malecón, en el Malecón,
de La Habana, ver a las mujeres, hombres y mujeres, y vi a una joven que entregaba a su bebé a su pareja, porque allá no se casan, allá lo conviven, muy poco es la gente que se casa, y se iba con un extranjero, las jineteras. Mm, Créete que vine destrozada, y obtener las cosas que uno como turista llevaba, por un chicle, un jabón, cantidad de cosas. A mí yo vine destrozada, le vine odiándole al sistema, y fue para mí el peor viaje que tuve en mi vida. De hecho, viajé sola esa vez, tuve que viajar y tuve con una rodilla fracturada. Te digo, soy honesta, y tuve que llevar un montón de medicación. Claro que me llevaron a un sistema muy obsoleto de salud, muy obsoleto. Eh, lo poco que me pudieron hacer, porque tuve dolores, pero a mí lo único que me sirvió fue mi medicación y aquí que llevé. Pero te digo, fue terrible, siendo una isla maravillosa, pudiendo ser algo espectacular, y verle cómo está como país, que todo, imagínate que nos llevaron a un mercado artesanal, tienen cosas hermosas que hacen los artesanos de allá, y cuando tú comprabas, yo de hecho con la idea capitalista decía, mira, tienes muchas ganancias hoy día, y el señor se rió y me dijo, no, le digo, ¿por qué? Me dijo, todo es del Estado, wow. todo le pertenece al Estado. Entonces dije, Dios mío, ¿para qué estamos? Entonces, por todo eso, yo vine muy cambiada, te soy honesta. Y que entrábamos todavía a un régimen correísta. No Claro. entrábamos todavía. Peor con lo que se nos marcó todo eso. Eso te quería decir, Javier. Y con esto me bajo. Gracias por estos Gracias, lives. Maguita, Tienen gracias. que ser más frecuentes, continuos, y evitar la pelea y sabernos aceptar. Tener un poquito de resiliencia, yo pienso, aceptación en los criterios. Veo que se han convertido en campañas, batallas campales, Ujú. y eso no estoy de acuerdo. No porque yo tenga mi criterio es el que es el correcto. Puede que esté muy equivocado, y de hecho vamos a estar muy equivocados, pero hay que unificar los criterios y sacar el mejor, como siempre lo digo. Gracias, Definitivamente. Javier, por el momento, y gracias por todo lo que nos diste hoy día. Un abrazo, una linda Gracias, tarde con todos. gracias, Maquita, igualmente, igualmente. Clave, ¿quieres despedirte? Voy a cerrar el live ya porque ya tenemos 1 hora 27 aquí. Sí, gracias Javier por la explicación, estuvo bastante contundente, me encantó y es lo que yo me preguntaba en la mañana, o sea, son muchas cosas como para sacar índices así y decirlo tan suelto, ¿no? Claro. Porque ellos defendían que estamos peor, porque estamos peor, o sea, ¿qué es eso? Entonces, gracias por tu explicación, por tu paciencia, por tu dedicación. Y me gustó mucho. Tienes que volver a repetir estas aclaraciones que son muy importantes. Voy a hacer lo posible. Lo que me complica muchas veces la cosa es mi horario de trabajo, pero voy a hacer lo posible. Yo creo que, aunque sea un live más corto, hay que contribuir a dar información, no que destruya, no que lleve a sesgo, no que manipule a la gente, sino información que permita evaluar las cosas mejor, mejor. Y te agradezco por haber subido a compartir conmigo este live. Estaba muy solito. Muchas gracias. Muchas Bueno, gracias. Más o gracias. menos más por no perder el puntito. Ay, te voy a bajar, espera, déjame bajarte, déjame Ya, disconnect. Ahí. gracias. Chao, gracias. Bueno, gracias a todos por seguir hasta acá en este live. Aprecio su apoyo, a todos los que donaron, a todos los que le dieron tap, tap, tap. Y pues sigamos adelante, que no nos pare nada. Excelente día a todos. Chao, chao.